Hola, queridos niños, muy buenos días. Espero de que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la división exacta y para esto vamos a hablar primero sobre lo que es dividir. ¿Qué será dividir? Bueno, les cuento que dividir es repartir en partes iguales, por ejemplo, esta deliciosa torta, o repartir en partes iguales los gajos de la mandarina, o repartir en partes iguales estos deliciosos dulces. ¿Y cómo vamos a repartir en partes iguales? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. La división nos dice de que consiste en repartir en partes iguales una cantidad mayor en otra menor o igual. Por ejemplo, aquí hay unos globos. Contemos cuántos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 globos. Y aquí tenemos dos niños. ¿A cuántos globos le va a corresponder a cada niño? ¿Cómo debemos hacer esa división? Muy sencillo. Vamos a escribir el número 12 porque hay 12 globos. Vamos a poner la línea de división y también vamos a poner el 2 porque corresponde a los dos niños. Ahora, ya teniendo escrita la operación, podríamos resolver el problema mejor o más fácil. Para resolver este problema debemos recordar la tabla del 2, muy importante. Y la tabla del 2 nos da el número 6. Porque si decimos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, no, todavía falta porque aquí tenemos 12, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12. ¡Ah, ese es mi número! 2 por 6, 12. Entonces yo al 6 lo voy a anotar aquí en el cociente y voy a decir 6 por 2, 12. Ese 12 lo voy a anotar abajo y luego voy a restar y vamos a ver cuánto me da. 2 menos 2 es 0 y 1 menos 1 es 0, ¿sí? Entonces, esta resta nos dio 0. ¿A cuánto le va a corresponder a cada niño? Le va a corresponder a 6 globos a cada niño, ¿sí? Súper fácil. Bueno, esta división que acaban de ver ustedes es mediante la resta y esta otra división que vamos a ver, por ejemplo, 12 dividido entre 2, dijimos que era 6, 6 por 2, 12. Para llegar al 12, ¿cuánto nos falta? Nada, entonces 0, porque 0 es nada. Podemos hacer de las dos formas la división, ¿sí? Podemos hacer mediante la resta, aquí nos falta una línea fraccionaria, podemos hacer mediante la resta o también la podemos hacer de manera directa. Pero la división consiste en repartir en partes iguales una cantidad. La división es una forma inversa a la multiplicación. Por eso es que nosotros debemos conocer muy bien las tablas de multiplicar. Veamos aquí los términos de la división con el siguiente problema. Se los leo o leamos juntos. El encargado de cuidar las focas en un zoológico tiene que repartir en partes iguales 45 peces entre 5 foquitas. La pregunta es, ¿cuántos peces le tiene que dar a cada una de las focas el encargado del zoológico? ¿Cuántos peces les tiene que dar? ¿Qué debemos hacer aquí? Pues para averiguar la cantidad de peces que le corresponden a cada foca, se debe dividir 45, que son los peces que tiene el encargado del zoológico, entre 5 foquitas. ¿A cuánto van a comer? ¿Cuánto va a comer cada foquita? Entonces, les cuento de que se tiene que anotar la operación de esta manera. Se anotan los 45 peces que hay dividido entre las 5 foquitas.
para conocer el resultado, que aquí como están viendo es 9, se debe repetir la tabla del 5 que nos aproxime al número 45. Y aquí decimos que es el 9 porque 9 por 5 es 45. Para llegar al 45 es 0 porque no queda nada. 9 por 5, 45. Para llegar al 45 no tengo que dar ni un solo paso, no tengo que hacer nada, es 0, ¿sí? Entonces, el 45 es el dividendo. Así como la multiplicación tenía términos, la suma, la división también tiene términos. Y el dividendo serían los 45 pesos. El 5 sería el divisor, que serían las 5 foquitas, el residuo y el cociente. La cantidad de peces sería el dividendo. ¿Recuerdan que era 45 peces el dividendo? Ahora, el 5, que es el divisor, es la cantidad de focas. La cantidad de peces que sobran y la cantidad de peces que le va a tocar comer a cada foquita. Y el dividendo, repetimos, entonces es la cantidad que se va a repartir. Estos 45 se llama dividendo y es la cantidad que se va a repartir. Es la cantidad de peces que tenemos para repartir. El divisor, que está aquí, el divisor es la cantidad entre la que se divide, ¿sí? Por ejemplo, las focas, eran 5 foquitas. A esas focas, en este caso o en este problema, se le llama divisor, porque es la cantidad entre la que se divide. El cociente. El cociente es la cantidad de peces para cada foca, ¿sí? La cantidad de peces que le va a tocar comer a cada foquita. Es el resultado de la división. Es lo que buscábamos. Y el residuo es lo que queda o sobra de la división. En este caso no va a quedar ni un solo pez. No queda nada. Bueno, en otros casos el residuo sí queda, pero en este tema solamente vamos a hablar de la división exacta, por tanto el residuo siempre nos va a dar 0. Ahora, la división se representa de las siguientes maneras. Podemos representarla así, en forma horizontal, diciendo 21 dividido entre 3, que nos va a dar igual a 7. ¿Por qué? Porque 7 por 3 es 21. Entonces, ese es el resultado. Observen aquí que ya no es una línea que se pone a la división, sino que son 2 puntitos. El símbolo está cambiando, pero también estos 2 puntitos significa dividir. Ahora, el 21 también se puede realizar con esta línea de la división de esta manera. Ven que cambia la forma, pero el resultado va a ser el mismo. 7 por 3, 21. Para llegar al 21 no nos queda nada, entonces es 0. Ahora 21 dividido entre 3, ahora estamos utilizando este símbolo. Observen que son distintos y que significa también división, que sería 7, 7 por 3, 21. Y finalmente tenemos la barra, que también significa división. ¿Vieron? Hay 4 símbolos para que nosotros podamos resolver la división. Bien. Ahora, para resolver las operaciones de la división, es fundamental, como en la multiplicación, que tú sepas las tablas de multiplicar, ¿sí? Es importantísimo conocer las tablas de multiplicar. Deben recordar todo el tiempo y tener presente las tablas de multiplicar antes de realizar la división. Entonces, si yo tengo el número 56 y lo quiero dividir entre 4,
debo hacer? Debo recordar la tabla del 4 y ver si 56 se puede dividir entre 4. ¿Se puede dividir entre 4? Sí, se puede dividir entre 4. ¿Por qué? Porque el 56, que es el dividendo, es mayor al divisor. Entonces, sí se puede realizar la división. Entonces, voy a repetir la tabla del 4 que me acerque al dividendo, que es el 56. Entonces, buscamos aquí en la tabla del 4 y el que se acerca al 56, pues es ninguno. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar una cifra, y voy a trabajar con la cifra que es el número 5, ¿sí? Voy a trabajar con la decena, es el número 5. Entonces, repito la tabla del 4 que me acerque al 5. ¿Cuál va a ser? Buscamos aquí en la tabla del 4 y la que se acerca más al 5 es el 4 por 1. Entonces, yo voy a poner el 1 en el cociente y voy a repetir, voy a decir 1 por 4, 4. Para llegar al 5, voy a anotar el 4, porque aquí vamos a aprender la división mediante la resta. Entonces, 1 por 4, 4. Ese 4 lo voy a poner debajo del 5, porque es con el número que yo estoy trabajando. 1 por 4, 4. Anoto el 4 y ahora voy a hacer la resta. 5 menos 4 es igual a 1. Muy bien. 1 se puede dividir entre 4. No, no se puede dividir. Entonces yo tengo que bajar la siguiente cifra. Y la siguiente cifra es el 6. Ahora me pregunto si 16 se puede dividir entre 4. ¿Se puede dividir entre 4? Sí, se puede dividir. Busco en la tabla del 4 un número que me acerque al 16. ¿Cuál será? Aquí estamos viendo 4 por 4, 16. Entonces aquí en el cociente yo anotaré el 4 y luego digo 4 por 4, 16. A ese 16 yo lo voy a anotar aquí. Lo voy a anotar debajo del 16 y voy a realizar la resta. ¿Cuánto me va a dar? 6 menos 6 es 0 y 1 menos 1, 0. Entonces, en realidad se anotaría también solamente un 0 y ¿hay más números para que yo pueda seguir dividiendo? ¿Hay más números? No, no hay más números. 0 se puede seguir dividiendo entre 4. No, porque 0 significa nada. ¿Sí? Así de sencillo, así de fácil resulta hacer la división mediante la resta. Aquí hay otra división, por ejemplo, 125 dividido entre 5. Para ello, yo tengo que conocer muy bien la tabla del 5 y voy a agarrar no todos los números, sino un número que se pueda dividir con el 5. El 125, todo este número sí se puede dividir con el 5, pero hasta el momento es demasiado grande. Entonces solamente voy a agarrar las dos primeras cifras. Voy a agarrar el número 12 y voy a repetir la tabla del 5 que me acerca al 12. Busco aquí en la tabla del 5 y el que me acerca al 12 sin pasarme es el 5 por 2. Entonces, a este 2 que está aquí en la tabla lo voy a poner en el cociente y voy a decir 2 por 5, 10. A ese 10 yo lo estoy anotando debajo del 12. Debajo del 12. Y luego realizo la resta. Y al hacer la resta me queda 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. A eso ya no lo anoto. Y me quedo simplemente con el 2. Ahora, 2 entre 5, ¿se puede dividir? No se puede. Entonces voy a bajar la siguiente cifra, que es el número 5. Ahora me pregunto si 25 entre 5 se puede dividir. Sí se puede dividir. Busco en la tabla del 5
un número que me aproxime al 25. ¡Uy, justito! Dice 5 por 5, 25. Entonces a este 5 yo lo voy a anotar aquí en el cociente y repito, 5 por 5, 25. A ese 25, a ese número yo lo voy a anotar debajo del 25 y voy a realizar las restas. 5 menos 5, 0. Y 2 menos 2, 0. ¿Sí? Para realizar la resta y que me salga muy bien, yo debo acomodar unidad debajo de la unidad y decena debajo de la decena. Tengo que poner cada numerito dentro de un cuadradito, porque si yo voy a anotar donde sea y voy a hacer un número más grande, el otro más pequeño, un número lo voy a poner aquí arriba, el otro al costado, y no voy a tener un orden, entonces, aunque yo haya hecho bien el procedimiento, haya observado bien la tabla o me lo sepa de memoria, el resultado me va a salir mal. Por eso es importante que ustedes en sus cuadernos sean ordenados. Anoten un número en cada cuadradito. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora, quiero que sigamos practicando la división. Por ejemplo, si yo tengo este número 48 dividido entre 8, ¿qué debo hacer? Debo observar la tabla del 8, pero mejor si yo la tengo ya en la memoria y voy a preguntarme de la tabla del 8 qué número me acerca al 48. Y aquí estamos viendo que es el 6. 8 por 6 es 48. Entonces voy a anotar el 6, 6 por 8, 48. A ese 48 puedo ponerle 0, porque 6 por 8, 48. Para llegar al 48 no tengo que hacer nada. Entonces pongo 0. Y así es como se estaría terminando la división, porque 0 entre 8 no se puede dividir. Ustedes saben que en el dividendo el número tiene que ser más grande que el divisor, y aquí en el dividendo ya tengo 0, entonces no hay más que dividir. Ahora aquí tenemos el número 244 dividido entre 4. Tengo que observar la tabla del 4 y no voy a agarrar todo el número. Primero voy a agarrar los dos primeros números que están en el lado izquierdo. El 24. ¿Se puede dividir con el 4? Sí, sí que se puede dividir. Entonces voy a buscar en la tabla del 4 un número que me aproxime al 24. Y miren qué casualidad está aquí. 4 por 6 es 24. Entonces al 6 yo lo voy a anotar aquí. 6 por 4, 24. Para llegar al 24, ¿cuántos números me faltan? Nada. Entonces voy a poner 0. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo ahorita es la división de manera directa, ya no por la resta, es de forma directa. Por eso voy a anotar directamente el 4. Ahora voy a anotar directamente el 0. Porque 6 por 4 es 24. ¿Al 24 faltan números? No. Entonces anoto el 0. Ahora, 0 entre 4, ¿se puede dividir? No, no se puede dividir. Entonces lo que hago es bajar esta cifra de aquí. 4 entre 4, ¿se puede dividir? Sí, sí que se puede dividir, porque el número es igual, no es menor, tampoco es mayor, pero es igual. Entonces sí que se puede dividir. Ahora busco en la tabla un número que me acerque al 4. 4 por 1, 4. ¡Ah, es 4! Entonces al 1 lo voy a anotar aquí. 1 por 4, 4. Para llegar al 4, ¿cuántos números me faltan? Nada. 0. Entonces pongo el 0 y se terminó la división porque no hay más números con que dividir. 0 no se puede. El dividendo es menor que el divisor, entonces no se puede. Ahora aquí tengo el 63 dividido entre 9. Lo mismo, tengo que repetir la tabla del 9 que me acerque al 63. ¿Cuál será? 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36. Aquí, 9 por 7, 63. Entonces, el 7 lo voy a anotar aquí. 7 por 9, 63. Para llegar al 63, ¿cuántos números me faltan? Nada, 0. Entonces, ahí se acaba la división. Todas
Si observamos, el resto de los 3 ejercicios es 0. Observen claramente el resto aquí, 0. Aquí el resto, 0. Aquí el resto, 0. Y en una división exacta, el resto siempre nos tiene que dar 0. Y la división es exacta cuando el resto es 0. Una división es exacta cuando tiene como residuo 0. Bien, para comprobar que la división está bien hecha, multiplicamos el cociente por el divisor y nos tiene que dar el dividendo. ¿Cómo así? Si yo tengo 48 dividido entre 8, me da 6, dijimos, ¿verdad? 6 por 8, 48. Para llegar al 48, 0. ¿Qué se debe hacer en estos 3 ejercicios que ya los hicimos antes? Volvamos a leer esto. Para comprobar que la división está bien hecha, multiplicamos el cociente. ¿Cuál es el cociente, queridos niños? En estos 3 ejemplos, el 6, en el primer ejemplo es el 6, es el cociente. Aquí es el 61 y aquí es el número 7, el cociente. Dice que para comprobar si está bien la división, nosotros debemos multiplicar este cociente por el divisor. ¿Cuál es el divisor en estos 3 ejemplos? A ver, niños, en este primer ejemplo, ¿cuál es el divisor? Aquí es el 8, muy bien. ¿Aquí cuál es? Aquí es el 4 y aquí es el 9. Entonces, multipliquemos. En el primer ejemplo sería 6 por 8. O 8 por 6, que es igual. El orden de los factores no cambia el producto y eso ya lo vimos. Entonces, 8 por 6 es igual a 48. Ahora, el cociente por el divisor. 4 por 61 o 61 por 4 es igual a 244. El cociente por el divisor, 9 por 7 es igual a 63. Entonces, nos ha dado como resultado el dividendo en los tres casos. Entonces, estas divisiones están muy bien hechas, porque 8 por 6, 48 nos dio el dividendo. 4 por 61, 244 nos dio el dividendo, aquí está. Y 9 por 7, 63 nos dio el dividendo, entonces las 3 divisiones están muy bien realizadas. Bien, eso fue todo, queridos niños, espero que les haya gustado. Les voy a dejar 2 videos de todas formas para que los vean y puedan saber mejor las divisiones